¿Cómo de importante consideras que es el disfrutar cada día de cada salida o de cada entrenamiento? O sea, por ejemplo, si yo te dijera, si te vienes a entrenar a Sierra Nevada, a entrenar siempre en pista y dejas de parar a echar fotos para, durante un entrenamiento, va a mejorar tu rendimiento. ¿Crees que sería así? O sea, ¿crees que realmente sería así si sacrificaras todo en pos de, no sé, lo que se supone que sería mejor? Am, a ver, hay momentos, ¿eh? Estuve un año, de hecho, viviendo en Sierra Nevada, arriba, al lado del CAR, en un apartamento, y fue interesante. Pero no, yo creo que hay momentos, y sobre todo en etapas más de juventud, que sí que quizá tienes la motivación de estar en un campo de entrenamiento durante 2, 3 años, ¿no? Que al final, para mí, desde los 17 hasta los 24, mi vida era un campo de entrenamiento, es decir, a- era entrenar a 24 horas al día, era todo eso y no había ninguna distracción aparte del entrenamiento, ¿no? Y también porque es una edad que mentalmente pues lo puedes hacer, ¿no? De hacer estas cosas. Pero um, después, para mí, yo creo que es una cosa que es muy importante, no es el día a día, porque sin duda yo creo que el 80% de los días o el 75% de los días que salgo a entrenar, disfruto mucho. Hay un 20% de días que no disfruto, que hace mal tiempo, que me encuentro mal, que me duele algo y ese día no lo disfrutas. Pero es el cómputo general, ¿no? Es decir, yo creo que el problema empieza si decir es que cada día dices que si te preguntas qué estoy haciendo aquí, que si dices que por qué estoy haciendo estas series y si eso es una cosa no puntual, sino es que durante unas semanas te lo estás preguntando, entonces hay un problema. Y aquí sí que es donde hay la motivación que hay que cambiar, ¿no? Y muchas veces, pues entonces es el momento de plantearte realmente si el tipo de entreno que haces es el que te conviene, ¿no? Porque uh, normalmente si te lo estás pasando muy bien, también vas a entrenar más, vas a entrenar más calidad, vas a rendir más también en esos entrenos. Y al final eso es la cultura, la gente con la que entrenas, o si entrenas solo, pues en el lugar, el tipo de actividad que estás haciendo y todo eso también hay que cuidarlo mucho. Ujú. Claro, precisamente te lo decía por eso, porque al final yo también tuve mi época, imagino que además en los mismos años, o sea, a los 18, a los 22, 23, donde era como un entrenamiento muy sacrificado, donde además, por los entrenamientos que yo tenía también con mi entrenador, era no poder salir con gente, un poco de entrenamientos muy estrictos, sin parar, y es verdad que al final echaba muchas veces de menos pues, entrenamientos más libres por la naturaleza, tener un poco más de relajación, y sí que había visto que con el tiempo que el mejor rendimiento siempre lo encontraba un poco cuando estaba más despejado mentalmente, ¿no? Lo que encaja también un poco con los nuevos paradigmas estos de adaptación, ¿no? Donde vemos también que la anticipación o el grado de, digamos, o de estrés o de afectividad hacia el entrenamiento, pues puede hacernos generar más o menos fatiga. Luego, mucha gente cuando escuche esto dirá, pero ¿cómo podemos hablar de disfrutar? O sea, una persona que pasa hambre, frío, calor, falta de sueño, dolor en prácticamente todos los músculos. O sea, ¿cómo puedes hablar de disfrutar del entrenamiento? O sea, ¿se puede disfrutar sufriendo? Sí, sí, sin duda, ¿no? A ver, Ah, también porque si estás fuerte, pues muchos entrenamientos es que no vas sufriendo, ¿no? Es decir, vas a ritmos que son cómodos o que hay un punto de sufrimiento, pero que realmente lo estás disfrutando. Y sobre todo en actividades como ya sea la bicicleta o el correr en montaña, que tenemos la suerte de viajar, ¿no? Que cada entrenamiento es un viaje, ¿no? Y que vas viendo cosas y, y y es que realmente sin duda, hay días de series, pero es que los días de series son el 20%, el 80% es volumen, y el volumen básicamente es ir a viajar, ¿no? Es visitar sitios y tal, y si tienes la suerte de que esos días pues hace buen tiempo y puedes ver cosas, pues los disfrutas un montón.
también yo creo que somos un poco masocas y las cosas que explicas son los días duros, ¿no? Pero también hay muchos días de disfrutar, de encontrarte con buenas condiciones, de ver sitios chulos, de subir cimas, de subir puertos y realmente pues hay disfrute allí y días que te encuentras mal, que te duelen las piernas o que estás pasando sed o hambre o tal, pues pues al final también tienes esas pequeñas recompensas que pueden venir del paisaje, que pueden venir de, de cosas que ves y al final pues vale la pena. Y después hay otra cosa que es, eso es el divertimiento más básico, ¿no? Luego hay, sí que es verdad que a veces cuando haces quizá corriendo o así es más difícil porque cuando sufres, normalmente es un sufrimiento que es poco, digamos, que es un sufrimiento muy controlado, ¿no? Que nunca temes por tu vida o que nunca pues hay ese estrés suplementario o que sabes, bueno, tengo hambre, pero si tengo más hambre, pues me para un control y como, ¿no? Que otra cosa es cuando vas al monte, por ejemplo, y a veces estás en situaciones que dices, bueno, pues estoy aquí y tengo hambre y sé que no voy a comer en 3 días porque es que no, la comida que está más cerca está a 3 días o estoy en la situación pues con ciertos riesgos y tal, ¿no? Y allí sí que hay un esfuerzo físico que es importante, pero también un esfuerzo mental que yo creo que es brutal, ¿no? Y al final también es buscar esas recompensas mentales, ¿no? De saber disfrutar del lugar, de la experiencia, de también saber de que te has puesto allí porque tú has querido, ¿no? Porque ha sido una decisión tuya. Y en ese momento preciso, quizá no lo estás disfrutando, ¿no? Quizá estás pasándolo mal, estás diciendo, pero ¿y yo por qué me meto en esas? Pero luego cuando vuelves y lo recuerdas y ves también, pues, lo que has tenido que luchar y cambiar y salir de tu zona de confort y adaptarte y, y cambiar paradigmas que tenías dentro tuyo para superarte, pues es divertido, ¿no? Eso que dicen los ingleses de fan número 3, ¿no? Que es esa parte que mientras lo estás haciendo, pues normalmente no es muy divertido, pero después sí que lo es. Imagino que esta dicotomía, ¿no? Entre placer, ¿no? Los días chulos, entre comillas, y propósito, ¿no? Este sufrimiento a lo mejor de una competición que no es agradable en sí, pero sí es agradable de que estás persiguiendo, ¿no? Tu objetivo, lo mismo a intentar una gran cima, ¿no? Como dices, pasando miseria. Sí, es eso que exactamente. El entreno, pues normalmente lo disfrutas bastante, aparte de días contados, y la competición, pues ese día es como la gente que dices que vas rápido, no miras el paisaje. Dices, a ver, los 5 días de carrera no, pero es que el resto del tiempo realmente lo disfrutas, ¿no? Y para eso lo hacemos. Y luego yo creo que si lo has disfrutado mucho durante el entreno, el día de la carrera, vas a poder concentrarte mucho más, cuando vengan problemas, pues a atacarlos y no. Y yo creo que por eso es importante también disfrutar mucho el entreno para el día de la carrera estar al 100% en la competición y realmente querer dar lo máximo y ser capaz de dar lo máximo. Genial, exactamente. Eso es, al final lo que hablábamos antes de disfrutar es que también como guardar energías para cuando importa. Bien, Kilian, me gustaría también hablar en esta entrevista pues, de un tema que me parece quizás incluso más importante que el deporte, que el ciclismo, ¿no? Y es especialmente la naturaleza, ¿no? Y de también tu lucha, tu fundación de Kilian Jornet por la protección de los ecosistemas de montaña. Pero antes quería empezar haciendo casi una pregunta que tengo porque ni siquiera yo soy capaz de explicármela y es que creo que a ti, bueno, seguramente más que a mí, ¿no? Pero nos atrae tanto el ejercicio como la naturaleza y no somos capaces de ver una cosa sin la otra. Pero siempre me he preguntado si, o sea, ¿qué vino primero? O sea, si de verdad lo que me atrae es el deporte y la naturaleza la veo como un extra, o sea, como el estadio donde lo practico, como lo sería los circuitos de Fórmula 1 para los fans del automovilismo, o si realmente desde el principio lo que nos ha traído es la naturaleza y simplemente el deporte ha sido un método, una guía, una forma de movernos por ella, de disfrutarla más intensamente. O sea, no sé si te has hecho esta pregunta y qué opinas. Sí, no, sin duda es, a ver, como seres humanos, pues vivimos en muchas contradicciones, ¿no? También yo creo que
que, que esa es una cosa que tenemos que aceptar desde para no darle demasiadas vueltas a la cabeza, ¿no? Y sí que muchas veces, pues, ves el sitio, ¿no? El lugar como un campo de entrenamiento, un estadio, ¿no? Digamos, porque al final lo estás usando, ¿no? Y muchas veces cuando sales a entrenar, pues sales a esas montañas, a esas cimas, a esas carreteras que conoces bien y no hay una parte de exploración, no hay una parte de descubrimiento, sino que es básicamente un estadio que es muy bonito, pero sí que hay esa, que lo vas a usar, ¿no? Digamos, vas a usar eh, ese ecosistema que te permite pues practicar un deporte, ¿no? Y otras veces pues es realmente pues esa exploración, es esa sentirte integrado en la naturaleza, ¿no? Y parte de ella al final, a ver, somos un mamífero, ¿no? Es decir, somos un mamífero más que necesitamos, formamos parte de la naturaleza, ¿no? Necesitamos agua para hidratarnos, comida para tener energía, necesitamos mover el esqueleto para la motricidad, es decir, para sobrevivir necesitamos somos parte del ecosistema, ¿no? Entonces sí que yo creo que hay unas necesidades primarias que nos empujan a estar en la naturaleza, ¿no? Y luego hay una parte más intelectual, ¿no? Que es más esa parte de descubrir, de ver la belleza de la naturaleza, de conocerla, que esa parte que es más intelectual, ¿no? Pues viene por la cultura de cada uno, por lo que ha vivido, ya sea de pequeño o ya sea más de mayor, ¿no? Y yo creo que hay esas dos partes que están juntas y lo más curioso de todo es que de la naturaleza, pues muchas veces pues queremos ir a la naturaleza, ¿no? Pero siempre volver, ¿no? Muchas veces dices, y tienes que volver a casa, ¿no? Para sentirte protegido, ¿no? Y yo creo que uno de los momentos más liberadores de todos es cuando te das cuenta de que también estás en casa, no en la naturaleza. Es decir, es que me siento confortable, me siento a gusto, me siento que estoy en casa cuando estoy allí sin necesidad de nada más, ¿no? Que sé que puedo comer, que puedo beber, que no va a haber animales que me maten porque es que hay muy pocos, que estoy protegido, ¿no? Sentir esa que es casa, que también es nuestra casa, yo creo que es unos momentos más liberadores que hay, pero también, sí, bueno, demanda tiempo. Bueno, hace unos años creé la fundación Kilian Jornet para luchar, bueno, como decía, por la preservación de los entornos de alta montaña. Hasta ahí bien, porque bueno, todo el mundo quiere que las montañas sigan estando tal y como están, libres, protegidas, entre comillas. Pero claro, al final una de las principales amenazas de los ecosistemas de montaña es precisamente el aumento de las temperaturas globales debido al cambio climático. Y aquí ya entran en juego otros actores, ¿no? Y sabes perfectamente que hay también grupos de presión bastante bien financiados que al final van a intentar derrumbar a cualquiera que hable, ¿no? En contra bueno, de que todo siga tal y como está, ¿no? Al final, de que se mantenga el status quo. Entonces, me pregunto, o la pregunta es si te lo pensaste, o sea, si te dio miedo exponerte. Porque al final un deportista ahora también vive en parte de su imagen en redes, ¿no? Y sabes que te iban a atacar, ¿no? Tenemos el ejemplo de los ataques que ha sufrido, por lo menos aquí en España, muy fuertes, ¿no? Grita Thunberg, esta niña que estuvo ahí en la COP, y bueno, también te podrían decir a ti, ¿no? Que no eres un monje, ¿no? Al final, o sea, Ujú. seguro que también contamina en algún momento, ¿no? O que no eres científico, o sea, no sé si tuviste esto, miedo a exponerte, si lo pensaste, o si aún es así, te dio igual. Sí, no, pensar no lo pensé, ¿no? Porque al final ah, es importante, es decir, al final dices, bueno, mira, aunque haya de 100 personas a 95 que critiquen, si eres capaz de aportar algo a 5 personas, al 5% o al 1%, pues vale la pena, ¿no? Y la verdad es que hay que priorizar cosas, ¿no? Que es más importante para mí? Pues ganar X más dinero o intentar hacer las cosas bien para eso, ¿no? Pues mira,
tengo el privilegio de poder de tener una situación económica que, que me permite eso, es decir, que me permite escoger qué quiero comer, que me permite escoger pues qué tipo de calefacción quiero poner en casa, que también me permite pues poder hablar de esas cosas y por eso yo creo que es importante de hablarlo. Y sin duda yo creo que muchas veces y en el mundo del deporte tenemos miedo a hablar de la crisis climática porque formamos parte del problema, ¿no? Al final mi huella de carbono el año pasado pues fue de 7,5 toneladas, ¿no? Que eso, digamos que para llegar a una neutralidad de carbono, digamos, o para llegar a una situación buena pa- para, para no superar los 2 grados digamos, de temperatura am, a 100 años deberíamos estar individualmente a las 2 huellas de carbono, ¿no? A 2 toneladas de emisiones de CO2 y yo estoy en 7,5, ¿no? Entonces formo una gran parte del problema, es decir, al final del año pues cojo unos aviones y estoy también utilizando material que tiene una huella de carbono, también salgo a entrenar a la naturaleza que tiene un impacto a la biodiversidad y todo eso pues hay que aceptarlo e intentar cada uno individualmente pues a ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Pues muchas veces como deportistas pues vamos a ir a carreras, pero realmente vale la pena ir a hacer, no sé, un campo de entrenamiento a la otra parte del mundo cuando tienes otra facilidad más cerca o deportistas profesionales, pues ir a hacer un photoshooting a otra parte del mundo, cosas así, dices, lo que pueda limitar, pues limítalo. Um, lo mismo con el material, lo que hablabas del lobbying de muchas empresas para eso y el greenwashing, pues también como atletas, si somos embajadores de marcas, pues intentar dentro de empujar para que se hagan las cosas mejor, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que, al contrario, empoderarnos y intentar empujar donde podemos empujar cada persona. A los ciudadanos en general, pues a nivel político, a nivel económico, a nivel de mantener esas conversaciones con otros, pues es súper importante. Y como atletas, pues también tenemos el rol de hacer eso dentro del mundillo ya sea con las federaciones, con las marcas. Es importante hacerlo y hablarlo. Bueno, pues va a haber gente que te critique, sin duda, pero es que da igual, es que es más importante luchar para que eso frene de que pierdas followers o que pierdes contratos con sponsors. Al final, eso, o sea, no tengo que pedir a nadie que sea la perfección o que sea un dios en la tierra porque es imposible, ¿no? Como decían los aztecas, no me pidas que sea perfecto, simplemente lo mejor que pueda o mejor que mi yo de ayer, ¿no? Y al final un poco también, la única forma que yo encuentro de no volverme loco también en esto es eso, es decir, mira, yo voy a hacer lo que puedo, o sea, si me compro un libro me lo voy a comprar de segunda mano, me voy a comprar en el mercado, por ejemplo, en vez de en el Mercadona, ¿no? Pero mira, también es verdad que hay formas de bajar la huella de carbono y te voy a decir una anécdota porque es que me deja a mí en mal lugar. Pero bueno, tengo una amiga que también es, pues eso, con mucha conciencia ecologista y me contaba, ¿no? También muy montañera, como subía, por ejemplo, se cogía el coche, iba de Málaga al Pirineo, bajaba, luego a Cantabria y yo tenía como una dicotomía como pensando, bueno, si es tan ecologista, ¿por qué hace esto? Y luego llegamos allí, estábamos haciendo una ruta en bici, llegamos a un río para bañarnos y llegó y cogió y llenó una bolsa entera sin que nadie la viese y sin que nadie se lo pidiese, una bolsa entera llena de plásticos, de colillas, de basura. La cogió y la tiró, ¿no? Entonces, ves que no, la única forma, o sea, el cambio climático no es solo el CO2, es mucho más, ¿no? No, no. Fíjate. Sí, no, como dices, hay un montón. Es decir, yo creo que cada uno también tiene que ver dónde se siente más confortable, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer. Pues recoger la basura cuando vas a un sitio. También está Hermida, creo que va publicando por redes, José Hermida, que va publicando por las redes, pues cada salida un trozo de basura, ¿no? Y pues cosas, acciones de esas, de recoger basura o también a ver, la bicicleta también es un medio de transporte, ¿no? Pues si queremos entrenar, pues
muchas veces a aprovechar esos desplazamientos pues con esos métodos. Es decir, yo creo que la acción más fácil es mirar tu día a día, que es desde que te levantas hasta que vas a dormir, cuáles son tus acciones cotidianas, ver dónde puedes hacer algo mejor y lo haces un día de tu vida y te va a servir para el resto, ¿no? Es decir, yo creo que es mirarlo y también pensar al final cosas muy básicas, ¿no? Pero al final hablamos de esos lobbyings, ah, mirar dónde ponemos el dinero, ¿no? Si somos la persona más ecologista del mundo en casa, pero luego tenemos el dinero en un banco o en unas aseguradoras y cosas así que, que financian pues a, a carbón o petróleo o así, pues por mucha conciencia que tengamos y que en casa lo hagamos muy bien, va a ser peor la huella, ¿no? O también al final, pues, intentar apretar a los que puedan hacer, los políticos, a que haga un cambio, ¿no? Porque al final, antes hablaba de esas 2 toneladas de gas, de CO2 por persona, digamos, al año, que sería lo que deberíamos asumir. Y hoy en día, pues, los servicios públicos solo ellos generan más de una tonelada y media por habitante, ¿no? Entonces ah, hay que, hay que recortar y muchas veces se habla de crecimiento como una cosa mala, ¿no? Que parece que es volver a las cavernas y al contrario, de crecimiento es hacer las cosas mejor, es hacer las cosas más eficientes y también que haya justicia, es decir, un cambio, una revolución ecológica no tiene sentido sin una revolución social en el sentido de que la justicia social es imprescindible, ¿no? Y al final muchas veces los que quieren que no haya ese decrecimiento, ¿no? Pues son las élites económicas y lo que necesitamos pues es decir, hay que la repartición de la economía sea más grande y al final pues va, es que ese decrecimiento va también a aportar socialmente, ¿no? Joder, me encanta, la verdad. Y oye, que haya sacado el tema también de crecimiento, que al final, oye, que está también muy vilipendiado y que de crecimiento no es vivir peor, que de crecimiento es cambiar, ¿no? El foco, en vez de ponerlo en el PIB, ponerlo en la felicidad de las personas, ponerlo en vivir más cerca de la tierra, de la naturaleza, más tranquilos, sin tantas grandes ciudades. Sí, y la redistribución de los recursos, al final también es eso, que el PIB te indica pues de la riqueza de un país, pero un PIB no está directamente relacionado con la distribución de esta riqueza, ¿no? Y al final pues eso son factores también muy importantes. Bueno, creo que una de las cosas en las que más me aporta sin duda, pues bueno, como te digo, es esto de la asociación, porque al final es una cosa que pienso, o sea, hace 2 días, salió un científico que hizo una carta, decía que dejaba toda su actividad científica para centrarse en divulgar sobre los peligros del cambio climático, pero en realidad, si nos dedicamos a eso, no nos va a hacer caso nadie, solamente la gente que ya está convencida. O sea, creo que nosotros desde nuestro campo, o sea, igual que yo alguna vez he hecho algún podcast o he metido algún poco de mensaje en mis podcasts ambientales, o sea, que tú desde el deporte lo lleves, creo que emociona mucho más a la gente, a gente que quizás no ha pensado en ese problema, ¿no? Y al final, como dicen en un programa de radio aquí en España, ¿cómo vas a proteger si no te conmueves? ¿No? Y por eso creo que tu labor es tan importante, porque lo haces desde el deporte hacia la gente. Bueno, es eso, es sin duda, al final convencer a los convencidos es muy fácil, ¿no? Porque ya lo están. Y acciones, ahora que ha salido la película de Don't Look Up, ¿no? Pues es cojonudo, porque es que lo va a ver mucha gente y va a abrir, va a abrir la conversación a muchas personas, ¿no? Que atletas, pues, aunque con nuestras contradicciones por los viajes o por eso, pues sacamos la conversación y de una forma honesta también, ¿eh? Sabiendo que también tenemos que mejorar mucho cada uno de nosotros, pero yo creo que al final es importante pues discutirlo y sin, yo creo que muchas veces es no llevar la discusión
tú peor o es que tú lo haces peor o es que tú lo haces mejor. No, no, al final es decir, ¿qué podemos hacer entre todos juntos para mejorarlo? Y eso de intentar pues llevar a esos datos científicos que sabemos que están allí, pues lo mismo que con el entrenamiento, ¿no? Pues hay mucha ciencia del entrenamiento, pues cuanta más gente llega, pues la gente va a entrenar mejor y va a haber más salud y más rendimiento, pues lo mismo con la ciencia climática, ¿no? Pues cuanta más gente la conozca, pues más acciones se podrán hacer. Eso es, al final un poco que la gente sepa, oye, que tú también estás dentro y es que negarlo no va a solucionarlo y al final, o sea, es como dice Taleb, dice al final que tú mueras, o sea, ese tiene que ser el último de tus problemas. Imagínate que muere, sería mucho peor si muere tu familia, ¿no? O tu pueblo, o tu país, o toda la humanidad, ¿no? Entonces, este ecocidio, ¿no? Este cambio climático al final es que es mucho peor que si solo te afectara a ti. Entonces, cada uno tiene que explicarse. Sí, sí, Bien, sin duda. vale, Kilian. Para terminar ya con este tema, te voy a lanzar una pregunta a nivel personal. Si quieres la quitamos, ¿vale? Porque, mira, la pregunta es, y te lo digo a título personal, o sea, ¿te preocupa el mundo en el que vivirán tus hijos? O sea, ¿te dio miedo tenerlos por ello? Porque creo que a muchas personas nos pasa, ¿no? Que nos da miedo, nos da pavor pensar en tener hijos, pensando en las condiciones en las que quizá puedan vivir. Sin duda, de hecho, te- tener hijos hoy en día, pues sí, que cuando lees las predicciones a nivel de clima, a nivel de biodiversidad que va en el futuro, pues es preocupante, ¿no? Pero yo creo que eso también, creo que la generación que viene también está más convencida y quiere hacer más acciones. Yo creo que nuestra generación, pues hay algunas rutinas que tenemos que nos cuesta cambiarlas y la generación que viene, pues no les cuesta cambiarlas porque no son rutinas para ellos y yo creo que por ello pues hay una parte importante de esperanza. Pero una cosa que para mí fue muy curiosa es que cuando tuve nació nuestra primera hija, pues para mí pensaba, ¿cómo me va a afectar a mí individualmente, ¿no? En mis miedos, en mis actividades, en lo que hago. Y pensaba, ¿me va a afectar cuando vaya a la montaña a hacer alguna actividad a riesgo de no hacerla, de no querer hacerla? Y no, fui a la montaña y fui a alguna expedición y tomé las mismas decisiones, los mismos riesgos que antes, ¿no? Pero luego dije, es que tengo que viajar menos o de otra forma o tengo que intentar pues comer de una forma mejor o intentar pues que ser más coherente con lo que pienso, ¿no? Con mis acciones pensando en el futuro en su futuro, ¿no? A nivel de cambio climático, a nivel de preservación. Y realmente, pues, eso es lo que me daba miedo. No era al final que yo me mate en la montaña, ¿no? Sino era decir que es lo que yo estoy haciendo en mi día a día, en mi actividad profesional, ¿le está proveyendo un mundo mejor a ellas o no? Y realmente sí, yo creo que es una cuestión que nos ponemos, pero yo creo que también bueno, yo creo que la generación que viene está más preparada para eso, para afrontar lo que viene y también tenemos la responsabilidad de enseñar, ¿no? De dar las herramientas para que, que no sea peor el planeta que se encuentran del que estamos viviendo. Bueno, pues seguiremos haciendo lo que podamos por poner un granito de arena, aunque sea pequeño. Y nada, Kilian, por no terminar así de forma triste, te quiero hacer tres preguntas, pero muy Sí. breves, para contestar en 30 segundos, ¿vale? Lo primero, aunque es un poco difícil, pero ¿qué es para ti el éxito? O sea, ¿cuáles son las cosas que realmente valoras de lo que has vivido o de lo que tienes? Uf. En 30 segundos Bueno, a ver, esa pregunta da para una tesis doctoral. No, a ver, el éxito para mí es la felicidad, más que la felicidad, sí, ah,
Sí, una felicidad o el estar contento, ¿no? Y eso es complicado, es porque hay tantas cosas aquí dentro, es la satisfacción personal, es el estar bien contigo mismo, con tu cuerpo, con tu mente, ah, el día a día, el disfrutar de las cosas que haces en cada momento, de las personas con las que estás. Es decir, para mí el éxito es esa felicidad y es súper, es muy complejo, ¿no? Y evidentemente, pues ganar una carrera, pues es éxito, porque muchas veces ganar una carrera quiere decir que la preparación que has hecho, que los entrenos que has pensado, pues han funcionado. Es un ejemplo muy, muy simplista de lo que es el éxito, ¿no? Porque al final es muchas cosas que has hecho haciendo, que has ido probando, te han aportado cosas nuevas, has aprendido, has mejorado, te has superado y eso te da un resultado, ¿no? Pues es una forma muy simplista de definir lo que es el éxito, pero que es lo mismo en la vida, ¿no? Si lo que quieres es esa felicidad, pues tienes que lucharla igual que luches una carrera, entrenando, mejorando cosas, cayendo, cometiendo errores y al final pues sacando algo de ello. Bueno, yo me quedo con lo que no has dicho ni tener X victorias, ni tener X dinero en la cuenta del banco. O sea, creo que ya es muy esclarecedor para sobre todo la gente joven que te escuche. La segunda pregunta, ¿hay alguna frase o alguna cita, algo que tengas como guía o como referencia cuando, no sé, cuando estás en alguna expedición o en la vida? Mm, no, la verdad es que no. Al final, yo creo que cuando estás en momentos difíciles, al final es buscar el humor, ¿no? Muchas veces buscar el sentido del humor. Estás en una carrera, estás sufriendo, te duele todo. Y dices, en el próximo avituallamiento paro, abandono y tal. Dices, bueno, pues mira, quizás si voy más rápido voy a terminar antes y ya está, ¿no? O estás en una expedición, estás allí en un monte, caen avalanchas, a- pues buscas el humor, ¿no? Es buscar el sentido. Yo creo que hay que buscar el sentido del humor, buscar la parte positiva y esa ironía, ¿no? De la mayoría de las situaciones en las que nos encontramos. Uh, Nosotros, seguramente, la mayoría de personas que escuchan el podcast, pues tiene una situación bastante similar en el sentido de que hemos nacido en Europa, de que hemos tenido unas facilidades y que la mayoría de las cosas que hacemos han sido en gran parte por escogerlas, ¿no? De una forma directa o indirecta, pero que hemos tenido esas oportunidades. Entonces, pues muchas veces decir, a ver, si nos hemos metido en ese marrón es porque de alguna manera u otra lo hemos buscado. Entonces, pues sácale el humor a eso. Genial. Y la tercera, y esta sí es importante que la digamos rápido, porque sé que va a haber muchísimos, pero bueno, por saber cuáles se te ocurren primero, es cuando echas la vista atrás, cuáles son los momentos en los que piensas, qué feliz era en ese momento, o los momentos que crees más felices de tu vida. ¿Con cuáles te quedas? Bueno, a ver, sin duda el nacimiento de mis hijas o verlas, más que el nacimiento, verlas hacer algunas cosas, ¿no? Verlas pues sonreír, verlas andar, verlas a disfrutar, verlas contentas. Yo creo que eso sin duda. Y cuando es en el deporte, yo creo que es las primeras veces. La primera vez que gané una carrera importante o la primera vez que hice eso. Pero luego, también en montaña, yo creo que muchas veces han sido en, en derrotas, ¿no? En alpinismo, por ejemplo, para mí el momento más feliz fue en una expedición que hice en Himalaya y que no llegué a la cima, pero la experiencia fue tan brutal, fue tan intensa y tal, que aprendí tanto. O sea, para mí el aprender, el descubrir una cosa nueva, el leer algo y decir, ¡buah! Es que eso te abre los ojos, son momentos que eres feliz también. Pues genial, la verdad me parece alucinante y me encanta que lo digas. Y nada, Kilian, pues muchísimas gracias por compartir tantísimo tiempo de tu día con nosotros. Creo que ha sido una clase maestra.
Y nada, te deseamos pues toda la suerte y todo el disfrute en cualquier cosa que venga en el futuro, que no sé cuál será, pero seguro que será cerca de la naturaleza. Pues no, muchas gracias a ti, a Manu, y felicidades por el trabajo que estás haciendo, que como decíamos antes fuera de micro, que la divulgación es súper importante, es todos los temas que vas tocando, es muchas veces yo creo que vas entrenando y te da pena escuchar el podcast entrenando porque quieres tener una libreta adelante, y felicidades por el trabajo que estás haciendo, y a todas las personas que escuchen que sigan disfrutando y aprendiendo de lo que les vas enseñando. Pues todo un honor. Muchísimas gracias y un abrazo. Venga, un abrazo a todos.